Buenos días, hermanos. Un gusto poder estar juntos en esta plataforma. Más encima tener la bendición de poder compartir, no sé si una reflexión, yo creo que va a ser más un estudio de la palabra, así que traigan su Biblia. Yo voy a compartir igual una... um, no, dice que no puedo compartir la función. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas participantes. No sé si hermana Ruth se puede habilitar para poder compartir una presentación. ¿Se podrá o no? Sí, prueba ahora, a ver. Ahora sí, súper. Durante la semana recibimos un mensaje bíblico del pastor. ¿Pueden ver, hermana Ruth, la presentación? Sí, por lo menos yo la veo. Ya. Sí, sí. Sí, se ve. ¿Sí? Ah, qué bueno. Eh, este estudio bíblico es acerca del libro de Josué, pero específicamente de Josué 1:9. Decía como durante la semana escuchamos una predicación del pastor y me encantó sobre todo la visión de que eh, la, la expresaba usted, pastor, a ver, que dice, la voluntad de Dios nunca ha sido oculta. La palabra la explica claramente. Y cuando uno quiere ver movimientos bíblicos que son más bien sectas, uno se da cuenta de un propósito, que generalmente manifiestan que la voluntad bíblica, que la voluntad de Dios, es algo que hay que buscar, anhelar, así como si estuviera oculta, como si fuera algo casi imposible de alcanzar para unos pocos. Así lo hizo en la Edad Media la Iglesia Católica, así lo han hecho grandes sectas que incluso han atentado algunas incluso contra su vida, dirigiendo líderes como si la voluntad de Dios fuera para unos pocos, pero gracias a Dios que no es así. La voluntad de Dios está claramente revelada en su palabra y es manifiesto en su palabra a cada uno de nosotros. Así que gracias a Dios porque la Biblia nos alcanzó a todos, desde la Reforma, la tenemos cada día más expedita en nuestra lengua, y vamos a acercarnos a Josué. ¿Y por qué esta introducción? Porque Josué es el primer libro de la Biblia donde el pueblo de Israel se mueve y se ordena en base a la palabra escrita de Dios. Moisés escribe los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y Abraham, Isaac, Jacob se movían en relación a sueños, en Dios hablando, como el pastor muchas veces nos ha enseñado en base a cristofanías, Jesús mismo presentándose ante Dios. Y aunque Josué tuvo una gran cristofanía, el príncipe de los ejércitos del Señor se reveló ante Josué. La verdad es que la principal forma en que Dios los llama a moverse a todo el pueblo es en base a la palabra escrita de Dios. Y qué lindo porque por primera vez el moverse del pueblo de Israel se parece un poco más a la iglesia, al llamado de la iglesia, a guardar toda la palabra de Dios, como lo dice Pablo, a ser buenos siervos y a trabajar en ser aquellos conocedores de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos acerquemos a este libro, nos ponemos en ese paréntesis. El pueblo de Israel ha atravesado 40 años en el desierto, toda una generación ha cambiado, han muerto todos los que salieron de Israel. Es más, dice Josué que se murieron todos los que habían sido circuncidados prácticamente, excepto Josué y Caleb. Y todo el resto del pueblo que había nacido en el desierto ni siquiera había circuncidado, ni siquiera había sido circuncidado. Tanto que en algún momento el pueblo de Israel junto con Josué, Dios le manda a circuncidar a todo el pueblo. Entonces tenemos un pueblo completamente nuevo que se mueve en base
a la palabra de Dios, que empieza a cumplir sus preceptos a cabalidad y empieza a amar la palabra de Dios. Así que con esta introducción les invito a tener un momento de oración, diciéndole que Dios nos revele también un poquito más de su palabra, un poco más de su voluntad, y que podamos cada día ser manifiestas de aquellas cosas que también tenemos que cambiar. Así que lo invito a orar. Señor Jesús y Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias porque tu voluntad nos es manifiesta, Señor. Porque tú te revelas por medio de tu palabra, porque sigas hablando a tus hijos, porque podemos estudiar todo tu consejo y saber de que tú tienes, Señor, la voluntad de que seamos santos, de que vivamos justa y rectamente ante ti, amándote con todo nuestro corazón, y que nuestras fuerzas y que nuestra alma sea cuidada para ti, Señor, para el servicio tuyo. Señor, como decía un predicador, Señor, muéstranos si hay algún pecado que cambiar, Señor, si hay algo que arrepentirnos, si hay algo que modificar, Señor, tú nos puedes hablar por medio de tu palabra, Señor, y hacernos más parecido a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienen sus Biblias? Sí. Me encanta. Entonces, una de las cosas que estudiando este libro me di cuenta es que estos primeros pasajes prácticamente se vuelven un resumen del libro completo. Y yo solamente queriendo estudiáramos solamente el versículo 7, me di cuenta que leyendo los primeros 9 versículos que vamos a ir conversando paulatinamente, vamos a poder entender claramente el versículo 7. Así que lo invito a tener un momento de leer el versículo 7 de Josué 1. ¿Lo tienen? Entonces dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Wow! Cuando nos vamos a presentar ante Josué 1, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que aparece en este versículo 7, una frase que se repite mucho en todo el capítulo. Y dentro de estos primeros 9 versículos la repite 3 veces. No sé si alguien quiere desmutearse y decirlo. Son 3 palabras. Hermana Yenet, ¿la tiene? Hay una pequeña frase que se repite 3 veces entre el capítulo 1 de Josué, entre los versículos 1 y 9. Le digo, hermana Yenet, porque siempre nos ganan todos los concursos bíblicos. No. Mira que te mande que te esfuerce, la palabra es fuerza. ¿Cierto? Esfuérzate y sé valiente. Cuando uno es pequeño y hay concursos bíblicos, muchas gracias, hermana Janet, siempre nos enseñan Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni de mayo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es casi como un lema de vida. Y cómo nos ha hablado ese versículo tantas veces, ¿no? En problemas de colegio, en problemas personales, uno dice, no, Dios dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y este mensaje se lo repite Dios a Josué muchas veces. Y la verdad que no solamente se lo repite acá, Dios directamente hablando con Josué, sino que también Moisés mismo se lo manda, se lo pone como un mandato Moisés a Josué en una de sus despedidas, cuando ya Moisés era muy anciano. Eso está en el libro de Deuteronomio, pero no lo vamos a buscar ahora. Pero para que sepa que si hay una frase que Josué aprendió dentro de su vida, es esto, es esfuérzate y sé muy valiente. Entonces yo analizaba dentro de todo mi idea de ir un poco más al texto, decía, pero esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Entonces, en ese les propongo esa pregunta. Esfuérzate, sé muy valiente para todas las cosas de la vida. Siempre esfuérzate en tu trabajo, todo lo que más ves, hasta que
y sé valiente aunque con los colegas, en tus conflictos con las pacientes, en mi caso, en los conflictos interpersonales, con los novios. La verdad es que Josué 1.9 no deja tan claro eso, pero lo vamos a ir revisando, el por qué Dios le manda estas frases tan repetidas a Josué y para qué. Entonces, primero, el libro de Josué. Cuando nos acercamos al libro de Josué, yo les dije que del 1 al 9 prácticamente es un resumen de todo el libro. Nos encontramos primero de que aconteció después que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Primero tenemos un contexto histórico y tenemos un resumen de los capítulos anteriores. Previamente había estado como líder Moisés. Sin duda, Moisés fue un tremendo líder en que Dios lo respaldó con su presencia y con grandes maravillas. Es decir, que cuando uno escucha de Moisés, ¿qué es lo que primero escucha? Ve las plagas, milagros, pan del cielo, agua de la roca, y podemos seguir enumerando un montón de rato milagros y milagros, lo que la hermana María reflejaba en su oración, sanidad que Dios daba en medio del desierto, cuando alguien era enfermo, él miraba a la serpiente y eran sanados, la ropa no se envejecía. ¡Wow! Dios realmente estableció a Moisés como un líder. Así es. Y Dios estableció, lo llama así, Dios habla con Josué y dice que mi siervo Moisés ha muerto, le dice, en un párrafo en el versículo 2. Y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Tenemos otro texto histórico. Josué era de una familia normal, no era de una dinastía. Y Josué, como nombre, era un nombre común, que significa Jehová salva. Es decir, Josué es el semejante a Jesús como nombre, es semejante al nombre Jesús en el Nuevo Testamento, significa Jehová salva. Entonces tenemos una persona común, de una familia que no era una dinastía y que lo que tenía una característica, que él fue capaz de ser enseñable. Él en toda su vida y en los otros capítulos de la Biblia, vemos a Josué en varias oportunidades a la siga de Moisés. Si Josué algo quería, era que aprender de alguien que Dios lo respaldara. Y en la iglesia siempre somos llamados a lo mismo, somos llamados a ser enseñables y a reconocer a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. Y hacer y obedecer claramente. A Josué lo vemos, por ejemplo, en algunos capítulos orando en los lugares donde Dios le hablaba a Moisés, muy cerca, o lo vemos siempre en el tabernáculo. Así que Josué, si algo queremos saber, no solamente que era un siervo, sino que también era alguien enseñable, que quería seguir a Dios, pero con todo el corazón. Así que no es un novato dentro de las cosas de Dios, él ha sido enseñado. Si su nombre es un nombre común que se llama Jehová Salva. Y si quisiéramos a tener una imagen de Josué, la verdad que esa no sería la imagen que tiene de Josué ahora. Quizás esa es la imagen de Josué cuando fue elegido como uno de los espías. ¿Se acuerdan? Que Josué fue uno de los 2 espías que fue, y fue dentro de los que pasó la tierra prometida, porque Josué no fue de los que llegó derrotado, fue con Caleb, de los que dijeron, vamos y ahora mismo tomemos la tierra, porque esta tierra nos ha sido entregada. Pueden haber gigantes, pueden haber pueblos fuertes, pero la tierra es nuestra. La verdad es que Josué ahora tiene 80 años y se parece más a eso. ¿Ya? Está con hartos días, pero está lleno de vigor. Él sigue siendo, igual que Caleb, alguien que está listo a ir a la pelea. De hecho, Caleb, y me imagino que Josué ha sido muy similar, cuando a Caleb se le entrega dentro del libro Josué, la tierra, él dice, esta tierra es para ti,
no sé si quieres ir a conquistarla, te encuentro que estás muy viejito. Caleb dice, no, compadre, esta tierra es mía y yo estoy lleno de fuerza para conquistarla. Es como la respuesta parafraseada mía de lo que Caleb dijo, y yo creo que Josué era igual. Sí, él puede haber tenido 80 años, pero claramente era un líder elegido con todo el vigor, con toda la experiencia. Así que, hermanos, si a los 70 y 80 Dios nos está llamando al ministerio, capaz que nuestra vida va a ser de 120, sirviendo con toda la energía, y la tarea sigue adelante a pesar de los años. Alguien me dice que el cristiano no se jubila, y eso sí que es verdad. Tenemos hermanos ancianos que nos dan testimonio de eso. Así que a los jóvenes a ser enseñables, a aprender de los ancianos, y ancianos a no jubilarse o a no sentirse jubilados, porque Dios sigue obrando por medio de cada uno de nosotros y sigue comisionándonos. La comisión está para toda nuestra vida y está clara: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. 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 Entonces tenemos el versículo 1 con un panorama general de quién es Josué. Y tenemos en el versículo 2 el llamado de José y la gran comisión que le entrega. El versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuál es la gran tarea que le viene a Josué? Primero, en este versículo, algo que ya aparece dentro de los primeros, entre los 3 y 5 versículos, que es, levántate y pasa este Jordán, ¿cierto? ¿Y pasa solo? No, con todo este pueblo. Y aquí hay un dato genial. El Jordán se veía una cosa así, no era un riachuelo, porque la misma Biblia lo dice, que era tiempo de cosecha. Y el tiempo de cosecha, el Jordán se abre para las dos orillas, se desborda. Y en algunas partes dicen que este río podía llegar a medir un par de kilómetros. Entonces, cuando tenemos que tienen que pasar un río con todo el pueblo, le están diciendo que prácticamente pasen verdaderamente un caudaloso, gigante río, una tremenda prueba. Es tanto el caudal que tenía este río, y que explica un poco de por qué los pueblos al otro lado del pueblo cananeo, y todos los eseos y jebuseos y filisteos y todo, no los esperaban con un ejército. Es que nadie atracaba en el tiempo de crecida del mar, del río Jordán, porque era prácticamente un muro que los protegía. Un ejército no llegaba y pasaba con caballos a conquistar. Aunque el pueblo de Israel ya venía con millones de personas y tenía un tremendo ejército, los otros se sentían seguros de que este río, en esa fecha, era algo infranqueable. Y es la razón de por qué ellos estaban tranquilos y no los esperaron con un ejército al otro lado. Si hubiera sido otra época del año, quizás sí. Así que el hecho de pasar el Jordán entre dos muros de aguas como un gran milagro, que fue quizás el primer milagro que hizo Dios por mano de Josué, habla de el propósito a lo que iba y de demostrar cómo su Dios era Dios verdadero arriba en los cielos y abajo en la tierra, que es lo que le dijo Rahab a los espías. El temor de Dios está sobre nosotros, porque sabemos que tu Dios, Jehová, es Dios en los cielos, pero también en la tierra. Y también es el testimonio de que Dios realmente está sobre Josué como nuevo líder. Así que esfuérzate y sé valiente. Ya tiene su primera prueba, que es pasar este Jordán, que se manifiesta entre los capítulos 3 y 5 del libro, y que ya aparece como resumen acá. Y vayan a tomar con este pueblo a la tierra que yo les doy. Y aquí encontré algo que yo no sabía. El pueblo de Israel con Abraham llegaron a la tierra prometida,
y habitaron en la tierra prometida, pero nunca la tomaron. Prácticamente la promesa, aunque tomaron algunos sectores, la promesa no se había cumplido hasta ahora. Así que no solamente en 40 años Dios no había cumplido su promesa, o no había completado, Dios no se había completado la promesa de Dios, sino que en casi 240 años ellos no habían tenido nunca la promesa cumplida que se presenta en Génesis 15, cuando Dios le habla a Abraham que yo te doy la tierra, y que lo vamos a leer luego. Así que viene la posesión de la herencia que por fin Dios va a concretar, y que ya había sido prometida a Abraham en Génesis, en el nacimiento del pueblo de Israel. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, y le dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, al río Éufrates. Así que cuando Israel eh, pasa este Jordán, podemos también saber cuál es la comisión a la que ha sido dada, que es la toma de todo este sector. Y cuando Dios le dice a Abraham cuál es el terreno, le habla de que es desde el río de Egipto hasta acá arriba. Y la verdad, a todo este lado, al lado oriente. Y cuando vemos los pasos, el pueblo de Israel estaba en este punto, no sé si vean el puntero amarillo, el pueblo de Israel estaba aquí, Jericó estaba a este lado, y ahí cruzan el río Jordán y conquistan el primer pueblo, que es Jericó. Y después ahí empiezan a conquistar. Y había otro dato que no sabía. Cuando, cuando, cuando Josué va a conquistar el pueblo, se va con todas las tribus, representantes de todas las tribus. Pero habían 3 tribus que ellos no iban a tomar posesión de la tierra. Ellos solamente los acompañaban para cumplir su promesa que le hicieron a Moisés. Y son la tribu, se la voy a leer. Dice que le habló a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Y ellos le dicen que, dice, entonces respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado, de tal manera como obedecimos a Moisés, todas las cosas te obedeceremos a ti solamente. Y cualquiera que fuera el versículo 17 y 18, Josué, bueno, se lo voy a explicar porque no lo explica en tremendas palabras. Esas 3 tribus, ellos le pidieron a Moisés que ellos no querían tomar de la tierra de la tierra prometida. Ellos querían tener lugares fijos acá, la media tribu de Manasés, de Gad y la tribu de Rubén. Y Moisés le dijo: si ustedes desechan la voluntad de Dios, entonces tienen que morir. Y le dijo: pero nosotros te ayudaremos a conquistarla y volveremos a nuestra tierra. Así que no todo el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida ni la deseaba. Ellos ya tenían tierra al occidente, al oriente del río Jordán. Entonces le dijeron que la promesa sí es que ellos, solamente los hombres guerreros, la acompañarían a ir a tomar la tierra. Así que tenemos que todos estos viajes y todas estas conquistas fueron alrededor de 30.000 guerreros a pie, hombres jóvenes armados, y de los cuales alrededor de 10.000 eran de estas 3 tribus. Un tremendo ejército para ese tiempo. Pero aún así, Jericó era un tremendo fuerte, se la gustaría mostrar. Aunque ellos fueran un ejército tan grande, estos muros no podían caer solos. Así que ellos dependían de una obra divina nuevamente, así como pasar el Jordán, así como pasar, destruir a su ejército, necesitaban de una obra divina potentosa. ¿Y por qué lo comento todo esto? Es que cuando uno sabe todas
estos detalles, uno puede entender por qué la comisión de Josué, que era tan grande, necesitaba de algo tan preciado, que era que la presencia de Dios fuera potente dentro del pueblo de Israel. Así que el esfuerzo y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo en la comisión. Pero la forma en que la iban a ganar no era por sus fuerzas, era netamente porque Dios iba a tomar por ellos los lugares. Así que el solamente esfuérzate y sé muy valiente, quizás no habla tanto de solamente arma muy bien el ejército, manden espías, sean grandes estrategas, piensen muy bien, esfuércense a hacer grandes planes, sino que como dice el versículo 7, el objetivo principal es para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Finalmente, tenemos algo que Dios le ha repetido 3 veces a Josué, que Moisés se lo dijo a Josué personalmente. Y Josué, como vamos a ver en unos versículos más adelante, lo aprendió clarito. El esfuerzo y sé muy valiente no es para cualquier cosa, es principalmente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Dios te mandó para que le vaya bien y sea prosperado en lo que emprenda. Porque la promesa de que no temas ni desmayes es que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Josué podría haber sido un gran estratega, podrían haber tenido el ejército más grande, pero si el esfuerzo y sé muy valiente no hubiera sido parte de su andar diario, de su actividad diaria y de la actividad de todo el pueblo de Israel, no habrían conocido victorias, solo habrían conocido derrotas. No habrían podido pasar el Jordán, no habrían derrotado nunca a los pueblos de Jericó. Y es porque el pecado, sin duda, el desobedecer la ley de Dios, ellos lo tenían tan claro que era condición de ser apartados de Dios, de ser vencidos, de perder la tierra y de ser incluso muertos. Tanto era que estas 3 tribus, cuando hablaron con Josué de que iban a ir a la guerra, dijeron, si no hacemos así, sabemos que Dios nos matará, que Dios acabará con nosotros. Y este Dios que parece tan del Antiguo Testamento, un Dios de ira, parece un Dios demasiado cruel, es el mismo Dios que servimos, Dios no cambia. Y es un Dios justo y que odia y aborrece el pecado, que su ira ojalá nunca la conozcamos, porque su ira es capaz de barrer con reinos, por amor de su nombre, por amor de su pueblo. Y es fuerte pensar en esto, porque si no conocemos toda la verdad de Dios, como es mandado Josué a conocer de que este libro no se aparte nunca de tu boca, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo, y digo todo, porque muchas veces es algo que nosotros no hacemos. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que leímos Habacuc, Oseas, que leímos libros del Antiguo Testamento como números? Y claramente nos damos cuenta de que nosotros somos muchas veces estudiantes de la palabra, pero de porciones de la palabra. No somos estudiantes de toda la palabra. Y el asunto de guardar toda la palabra sigue siendo un mandato para la iglesia. Y es un mandato para Josué. Y no era una condición. ¿Por qué? Y les voy a mostrar qué pasó después de la conquista de Jericó. En el capítulo 7 viene la primera gran desobediencia. Cuando cayó Jericó, vino el pecado de Acán. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Tomar una túnica y tomar un montón de plata. Ese fue el pecado. ¿Y eso castigó a Acán? No, castigó a todo Israel. Y la mano de Dios se fue de Israel. Tanto que
los israelitas desobedeciendo a ellos, habiendo desobedecido solamente a Acán, los israelitas van contra un pueblo que era mucho más pequeño que Jericó, tanto que los espías que por costumbre Josué envió, dijeron, es un pueblo tan pequeño, que no vaya todo Israel, no movilicemos 30.000 hombres, 100.000 hombres, vamos 2.000 o 3.000, eso basta. Esos 2.000 o 3.000 hombres fueron muertos 36 y después al arrancar fueron muertos casi todos. Y fue la primera gran derrota, se expresa en la Biblia igual que los israelitas que salieron de Egipto. ¿Por qué nos sacaste Jehová de acá? Para hacernos morir. Josué, el líder, el que le acaban de hablar con Dios y recibir la palabra. Esfuérzate y sé muy valiente. Pero Josué tuvo una gran obra, y esa obra no la aprendió sola. Esa obra es orar, 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 hasta tener claridad de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estaba clara, era santidad. Y Josué, ¿qué pensó? Dios me abandonó. No pensó que Dios me abandonó, ¿por qué? Porque hay pecado. No, él no se pensó eso. Hasta que Dios le habla y dice, ¿por qué oras así? Como si yo no te hubiera dicho que voy a estar sobre ti. Hay pecado en Israel, haz esta estrategia, anda por cada tribu por familia, después de la familia llegarás al pecador. Y así, Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, fue elegido con toda su familia y reveló el pecado y fue muerto junto con toda su familia. Y recién de eso, Dios vuelve a hablar tal cual como antes. Y es fuerte porque tenemos que nuestro Dios pareciera que no fuera el Dios que nosotros hemos creído. Cuando hay un pastor que dice, cuando empezamos a estudiar la naturaleza de Dios, me encuentro con hermanos que dicen, eso no es verdad, ese no es el Dios que yo creo. Porque nos cuesta creer que Dios es un Dios que aborrece con todo el pecado, que su ira es terrible, que si se presentara con su ira, no hay quien resistiera. Y ojalá, y gracias a Dios, que su gracia ha sido alcanzada a nosotros, porque su ira no nos alcanzará. Pero pareciera que su ira no va a ir en contra de nuestras familias que no conocen a Jesús, porque vivimos tan tranquilos. Vivimos tan tranquilos como si su ira no se fuera a rebelar contra ellas. Y su ira, si no conocen a Jesús, su ira será tal cual como esta muerte. Fuerte, terrible, implacable, porque él aborrece el pecado. Y esa frase de que aborrece el pecado, pero ama al pecador, no es bíblica, porque el pecador no puede ser separado de sus actos. Porque el que pecare, ese hombre morirá, y es así. No digo pecado, digo el que está fuera de la gracia de Dios, a eso me refiero. Y acá muere con toda su familia, fuerte, terrible. Y después de morir y ser ejecutados, apedreados y después quemados, Dios manifiesta unas nuevas palabras a Josué. No tengas miedo en el 8:1, ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y todo el territorio. ¿Qué le dice de nuevo? No tengas miedo. ¿Cuántas veces tiene que repetírselo Dios? Las que sean necesarias. Y si hay un pasaje, por eso le decía, el esfuerzo que dice valiente, está en todo el libro de Josué. Y es algo que recibe todo el tiempo Josué. Pero ahora le dice, no tengas miedo del pueblo, yo estoy contigo, le está diciendo, porque es lo que han enfrentado. Y el esfuerzo que dice valiente, claramente, era de hacer y guardar toda la ley. Así que después de derrotar a Ai, ¿qué es lo que hace Josué? Nuevamente, cumplir el llamado de Dios. ¿Cuál era el llamado de Dios? A esforzarse y ser valiente en guardar
todas las palabras de la ley. Y este versículo en Josué 8, 34, 35, nuevamente manifiesta algo, que es toda la ley. Y cuando nosotros no... Yo me analizo siempre cuando veo esto y digo, ¿qué es lo que estoy leyendo de la Biblia? Y generalmente leo Romanos, leo Timoteo, Filipenses, las, las cartas de Pablo, los evangelios. De repente, Éxodo. Iris es la que más me enseña del Éxodo y de la historia de Génesis. Pero nos enfocamos a que toda la ley de Dios esté habitando en nosotros y siendo estudiada, los profetas, menores, sean parte de nuestro analizar, nuestro leer diario. Y hay un hermano que es un pastor que enseña, y en uno de sus cursos dijo, nosotros al seleccionar ciertos libros, lo que estamos haciendo es no conocer realmente a Dios en todo su carácter. Porque al leer toda la Biblia, podemos sacar como conclusión cuál es toda la personalidad de Dios. Y si nos quedamos con pasajes, estamos conociendo al Dios amoroso, al Dios justo y de gracia, pero nos olvidamos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que del Nuevo Testamento, y que la ira de Dios es una de sus cualidades, y que también es un Dios justo, bueno, verdadero, y que no cambia. Así que es un llamado, para mí fue este texto, y espero que sea para ustedes, a amar toda la ley de Dios, y a conocer toda su verdad, y a atesorarla con todo el corazón. Y Josué hizo algo tremendo, que fue leer toda la Biblia junto a todo el pueblo, y dice, incluyó hombres, mujeres, niños y extranjeros. Recuerden que habían extranjeros que se incluían en el pueblo de Israel, y dentro de ellos está la familia de Rab, la ramera, que se salvó de Jericó, y que fue parte de la genealogía de Jesús, una primera muestra de cómo los gentiles íbamos a ser llamados a leer toda la Biblia y a, y a, y a seguirla y a guardarla y a atesorarla. Y manifiesta, y si no faltó ninguna palabra, ese pasaje en Josué 8. Y finalmente, al estudiar 1.9, no podemos excluir todo el resto del capítulo, y al querer entender qué se refiere cuando decía, esfuérzate y sé muy valiente, tuve que leer todos los esfuerzos y sé muy valiente del libro de Josué. Y en Josué 23, Josué, al término de sus días, casi con 120 años, enseña al pueblo y le da un tremendo discurso. Y en el capítulo 6 me encontré con esto. Josué le enseña al pueblo, esforzaos mucho. Si algo puede enseñar Josué, porque lo recibió por todas las partes, puede haber, porque lo explicó con sufrimiento, con muertes en el pueblo, es que es esforzados mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y el todo de Dios y el todo de la Escritura está manifiesto en cada uno de estos pasajes. Ellos leían toda la ley que tenían. Nosotros tenemos toda la palabra revelada. Con Jesús ellos no tenían a Jesús, tenían el, el protoevangelio, el Génesis 3:15, o con Abraham cuando Dios le explica de que iban a enviar su Salvador, su Mesías. Eso ya está prometido desde el principio, por eso que la palabra de los nombres como Jesús eran muy frecuentes, porque el israelita crecía creyendo que en su familia estaría quizás el Salvador. Pero nosotros tenemos toda la palabra revelada, tenemos a Jesús revelado en la Escritura. Y aquí Josué, en sus últimos días, le explica a los más jóvenes, esfuércense en hacer todo lo que está escrito. Y en el versículo 11, y con esto me gustaría terminar este pequeño estudio introductorio de Josué, a ver si en algún momento
Ojalá lo podamos estudiar completo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y cuando yo analizo este pasaje y estas palabras finales de Josué, veo que lo que está hablando él son palabras de la ley. Son palabras muy cercanas a Éxodo 20, y es muy cercanas a amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si hay algo que Josué entendió claramente en todos sus días, es que nuestro esfuerzo tiene que ser, claro, yo no digo que no nos esforcemos en las otras cosas, pero nuestro principal esfuerzo tiene que ser en guardar toda la ley de Dios, en ser amantes de la Escritura. ¿Y por qué me clavó hondo? Porque hace poco tuvimos una predicación de uno de los pastores de Los Ángeles, que yo muy poco conozco, a pesar de ser de Los Ángeles, y decía: el pueblo de la Alianza quizás no está estudiando la Biblia. Y yo dije: terrible, ¿qué estamos haciendo? Yo soy aliancista, así que me incluyo, que no estamos estudiando la Biblia, chuta. ¿Será nuestro pecado? Alguna vez escuché: la alianza quizás ya no está creciendo tanto. ¿Será que hemos dejado un poco de lado la escritura y entre tantos ministerios nos hemos dedicado a las obras más que a la obra principal, que es volver a amar la palabra con todo el corazón, a ser diligente en esto, que nuestro andar y nuestro hablar sea similar a lo que la Biblia dice, y que si hablamos algo como lo hizo Moisés en sus últimos días, Josué en sus últimos días, sea tan similar a la palabra, lo que hablemos cada día? Porque al final de la abundancia el corazón habla la boca, ¿no? Y si nuestro corazón está lleno de amargura o lleno de preocupaciones, lo que vamos a hablar, o de inquietudes en el dinero, lo que vamos a hablar es de dinero. Si nuestro corazón está lleno de preocupaciones solamente de la universidad, lo que vamos a hablar es de la universidad, de los ramos. O si hablamos solamente del trabajo. Y eso va a ser nuestro hablar. Vamos a hablar solamente del coronavirus, porque está ahí nuestro afán. Sino que si nos enfocamos en volver a la palabra, al ser el pueblo de la palabra, a ser el pueblo que ama la Escritura, toda la inspiración de Dios, sin duda que lo que hablaremos seremos de ellos. Hablaremos con cánticos, con salmos, con himnos espirituales. Y como decía ese mismo pasaje, velando al niño con toda perseverancia. Así que cuando analizaba este texto, yo solamente quería llegar al fondo de esfuérzate y sé muy valiente, y me di cuenta que estaba leyendo lo mismo que nos habló el pastor, y era tan sencillo. Y está tan claro en la Biblia que amar la Escritura y amar a Dios es nuestro primer propósito. Que no vaya a ser que seamos gente de porciones de la Biblia, o que vivimos en base a nuestras experiencias antiguas, sino que seamos gente con experiencias nuevas, con la palabra, como dice la iglesia carismática, una palabra fresca, con la palabra que ha sido revelada por Dios, que está clara, no quiere dar su voluntad hacia nosotros. Así que hoy día los invito a orar, y en esto algo tan sencillo, les invito a reflexionar sobre cuánto anhelamos de estar viviendo en esto. Y en quizás, como empecé en la oración anterior, y aprendí alguna vez que en un estudio inductivo de la Biblia viene una pregunta clara: ¿hay algún pecado que dejar? ¿Estaré amando poco la revelación de Dios? Ya no me deleito tanto como cuando hojeaba la Biblia, encontraba y se la mostraba a mi compañero de trabajo, mis compañeros de curso: mira lo que dice la Biblia, a mis amigos: mira lo que dice la Biblia, a mis amigos cristianos. Que quizás Dios pueda devolver esta pasión y nuestro anhelo. Y que si no, que sea una responsabilidad. No creo que siempre sea un anhelo, es una responsabilidad. Una responsabilidad en entender de que Dios es un Dios que, que también es un Dios que no tememos por amor, por su gracia que nos manifestó, pero que conocemos, y que como un Dios que su palabra es terrible si no guardamos
sus palabras, sus dichos, su acción, sus consecuencias vendrán. Y no lo digo como susto, lo digo como algo que la Biblia lo enseña en este mismo Josué. Así que lo invito a tener este momento de oración y lo invito a tomar este reto. Yo voy a insistir en estudiar la palabra, a insistir en impregnarme de ella y en conocer la verdad de Dios como corresponde, toda la verdad de Dios, con toda diligencia, con todo esfuerzo. Señor, te queremos dar gracias porque tú nos hablas, Señor, porque tu voluntad no es oculta, porque tú lo hablaste a Josué y nos hablas hoy a nosotros. Señor, si hemos dejado eh, estas escrituras, el amor por tu palabra, por escudriñarla diariamente, por amarla y conocer más personas, Señor, te pido que nos ayudes a tener las prioridades claras, a tener las prioridades tan concretas, Señor. Oh Dios, que nada puede interponerse ante el llamado que nos hace, Señor. Y que podamos servirte, seguirte y dedicarnos a que tu verdad y tu revelación sea en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestro meditar de día y de noche. Y Señor, nuestro esfuerzo diario, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, pero también te pedimos que tengas misericordia en nuestras vidas, Señor. Que tu sangre a favor, Señor, nos sea limpiando cada día de pecado. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén.